quería contarles esta mañana un poco lo que Dios estuvo hablando a mi vida, porque creo que siempre que, por lo menos para mí es importante, por mi forma de ser, que cuando comparto algo me gusta poder sentir que Dios me está hablando a mí personalmente. De otra manera quizás sería simplemente el trabajo de enseñar, ¿no? Como una maestra que a veces siempre enseña el mismo tema, pero esto es algo que Dios habla a mi vida y me toca muy de cerca. Y bueno, les cuento que cuando estaba buscando qué compartir, encontré un libro que se llama Momento con Dios, un devocional por cada libro de la Biblia. Me pareció interesante, ¿no? Que es un libro que tiene 66 devocionales. Un devocional que hace una reflexión sobre el libro en general, ¿no? Y quería compartirles a ustedes el devocional del primer libro, que es el del Génesis. Pero antes de eso, quería contarles un poco sobre el autor. Dice el autor que se llama John Barry. Es un hombre que escribió muchos libros y que también fue editor de muchos libros. Fundó iglesias, actualmente trabaja como pastor, fue misionero en la India, creó aplicaciones bíblicas, es un erudito bíblico que escribió más de 200 artículos también sobre la Biblia en revistas. Es decir, una persona que muy estudiosa de la palabra, ¿no? Miren lo que escribió en el prefacio. Dice: durante años carecí de una vida devocional. Es decir, de hablar con Dios cada día, ¿no? Creía que, como erudito bíblico profesional, ya obtenía mucho de la Biblia, pero estaba equivocado. Un viaje de 3 semanas a la India, donde me desconecté del celular y me rodeé de creyentes increíbles en Jesús, me hizo darme cuenta de cuánto necesitaba a Dios cada mañana. Al salir de mi zona de confort, comprendí que dedicar de 10 a 30 minutos diarios a Dios podía transformar mi vida por completo. Así que comencé a tomarme un tiempo cada mañana para preguntarle a Dios qué quiere de mi vida, para sumergirme en su palabra y para agradecerle todo lo que me ha dado, especialmente la salvación en Cristo. Ahora creo que contemplar a Dios y su obra es algo que todos deberíamos hacer a diario, sin importar por lo que esté pasando, ya sea un momento de alegría o de desesperación. Me sorprendió cuando leí, ¿no? Que una persona que trabaja de manera profesional, se dedica a escribir artículos sobre la Biblia, a dar conferencias, diga que durante años careció de una vida devocional. Y bueno, escribió este libro que dice que lo escribió con ese propósito, ¿no? De hacer hincapié en la importancia de la relación con Dios, no solo de leer la Biblia por estudiarla o por tener que escribir un artículo sobre ella o por tener que contarla a las demás, predicar el Evangelio, sino de tomarse un momento para reflexionar. Y es muy lindo, ¿no? Dice, leyendo sobre esta parte, voy a leer el texto bíblico de Génesis 3, del 16 al 17. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos, tu deseo será para tu marido y él te dominará. A Adán le dijo: por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con penoso trabajo comerás de él todos los días de tu vida. Y cuenta este autor, ¿no? Que dice, quizás porque él experimentó el ser padre, que es lo que me pasa a mí, últimamente tengo 2 hijos chiquitos y experimenté el ser mamá. Dice, he reflexionado mucho sobre las acciones de Adán y Eva y cómo influye lo que ellos hicieron en nuestra vida diaria de hoy en día. Quizás las mujeres hoy no solamente, sí, bueno, trabajan duramente en el parto, o algunas como tienen cesárea,
quizás no sienten ese dolor del parto, ¿no? Y los hombres también tienen que trabajar mucho para ganarse el pan de cada día. Quizás no le toque trabajar en el campo, pero sí tienen esa carga en su espalda. Entonces, ¿cómo se evidencia esto en nuestra vida actual hoy, en el 2026, ¿no? Y acá el autor dice que en el núcleo de esta maldición, la esencia de esta maldición, está el acto de rebelión contra Dios. ¿Qué significa esto? Que Adán y Eva no estaban satisfechos con lo que su padre les había dado y consideraron que era necesario seguir sus propios intereses. Entonces eligieron buscar la plenitud fuera de su relación con Dios, en lugar de confiar en que Dios satisfaría todas sus necesidades. Y al hacerlo, al tomar esta decisión, rompieron su relación con Él. Y luego ya conocen la historia, ¿no? Lo que leímos al principio, que vino la maldición sobre la mujer y sobre el hombre. Y bueno, hoy en día, ¿cómo se ve esto, no? Dice el autor, creo que también estamos malditos, quizás incluso más, por nuestro deseo de encontrar satisfacción, identidad y sentido en nuestros hijos y en el trabajo, en lugar de en nuestra relación con Dios. ¿Por qué habla de esto, no? Dice que hombres y mujeres se esfuerzan día a día, imagínense, la mayor cantidad de horas de la semana dedican a quizás tener éxito en su trabajo, en su profesión, a quizás lograr tener un nombre reconocido en su trabajo. O dice acá, o intentando criar al próximo Albert Einstein, ¿no? Como que los padres quieren que los hijos sean perfectos, que no se lastimen, no se enfermen y que sean los mejores en los estudios. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, porque cuando vemos ahora las redes sociales, también los libros que circulan hoy en día, la mayoría habla de esto, ¿no? Habla de cómo tener éxito en el trabajo o cómo hacer que tus hijos, cómo cuidar las emociones de tus hijos, ¿no? Vieron, los que somos padres quizás nos aparecen más de este tipo de contenido en las redes sociales, cómo manejar un berrinche, cómo hacer que tu hijo no se sienta ofendido. No sé si les pasa a los que son padres acá, ¿no? Que ahora está todo esto de la crianza respetuosa, bueno, no quiero entrar en ese tema, pero es un tema muy, muy repetitivo hoy en día. Y también el tema del éxito, ¿no? De llegar a la cima del mundo empresarial. ¿Y por qué sucede esto? Porque los autores de este contenido, de estos recursos, apelan a nuestras inseguridades más profundas y nos intentan engañar haciéndonos creer que si encontramos la fórmula secreta vamos a tener garantizado el éxito. Y no tiene nada de malo aspirar a ser los mejores en lo que hagamos, ¿no? Porque es algo muy noble. Incluso la palabra de Dios nos insta a que hagamos, todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, lo hagamos con excelencia. El problema está cuando empezamos a medir nuestro valor según nuestros éxitos y nuestros fracasos. Nos han dicho que somos lo que hacemos, ¿no? Pero no es así. La esencia de quiénes somos nunca se ha definido por eso, sino que dice la palabra que hemos sido creados por un Dios amoroso para glorificar su nombre en todas las circunstancias de nuestra vida. Y a menudo las circunstancias que más gloria dan a Dios son los momentos de mayor fracaso. Son los momentos en los que caemos más bajo, en los que estamos más angustiados, en los que nos damos cuenta que ya no tenemos más fuerza para seguir luchando o para seguir esforzándonos por lograr ese éxito. Y ahí es cuando permitimos que, como dice la palabra, su poder se perfeccione en nuestra debilidad. En 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Y seguimos con el devocional, ¿no?, de este hombre. Dice, la palabra de Dios dice que en Eclesiastés 1:9, le voy a dar un poco de tiempo a los de la pantalla para colocar. ¿Qué dice? Dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Si bien nuestras luchas diarias no se presentan de la misma forma que para Adán y Eva, ¿no?, a menudo nos encontramos insatisfechos con la vida que estamos viviendo, con el camino que Dios ha trazado para nosotros. Y esto nos lleva a perseguir nuestros propios intereses. En lugar de llevar nuestra confusión y nuestra insatisfacción a quien mejor nos conoce, que es el Padre, nos vemos tentados a buscar fuera de nuestra relación con Dios las respuestas a nuestros fracasos y decepciones, como son todos estos libros que encontramos hoy en día, o contenido de redes sociales, artículos. Y nos esforzamos no contra espinas y cardos reales, sino contra las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas que entran y ahogan la palabra, haciéndola infructuosa. Si podemos poner el versículo de Marcos 4:19. Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y dice acá el autor, buscamos el fruto prohibido de este mundo, que jamás nos va a satisfacer. Mientras tanto, Dios nos espera para que caminemos con Él en la frescura del día, del amanecer. Porque Él puede suplir todas nuestras necesidades si tan solo se lo permitiéramos. Amén. Qué hermoso devocional, ¿no? La verdad que me gustó muchísimo. Y este devocional me llevó a estudiar, que ahora es lo que les voy a compartir, la palabra que preparé, la parábola del sembrador. Porque yo dije, no sé por qué, pero bueno, Dios puso esta enseñanza en mi mente y me puse a leerla, a escucharla, a analizarla, tratando de aplicar lo de este devocional, ¿no?, de Génesis. De cómo hago Dios para entonces no dejarme distraer por las preocupaciones de este mundo, ¿no?, por las preocupaciones por los hijos o por las preocupaciones del trabajo o de la falta de trabajo. Y bueno, quiero que leamos juntos, vamos a leer la versión de Marcos, porque está tanto en Mateo, en Lucas y en Marcos. Y después vamos a ir tomando algunas expresiones que se usan en los otros libros. Pero vamos a leer Marcos, capítulo 4, del 1 al 8. ¿Lo tenemos? Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y ahora vamos a leer desde el 14 hasta el 20. 4, 14 al 20. Aquí viene la explicación de Jesús a los discípulos, porque dice que sus discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿qué quisiste decir, Jesús, con esto? No entendemos. Entonces ahí Jesús les explica, bueno, a ustedes les es dado a conocer el misterio, pero a los demás se les habla por parábolas. Y bueno, aquí viene la explicación de Jesús. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás
y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bueno, desde que tengo uso de razón recuerdo haber escuchado prédicas sobre esto, pero muchas veces me confundía y se me hacía como, no sé si a ustedes les pasó, se me hacía como ¿qué palabra puedo hacer? Como un nudo entre todos los tipos de personas, ¿no? De cómo reaccionan. Entonces me hice un pequeño resumen para compartírselos y para profundizar en el significado de cada una de estas cosas. Bueno, primero empezamos de que el sembrador es quien siembra la palabra, que en este caso puede ser un predicador, ¿no? O aquel que sale a evangelizar, o quizás un amigo que viene y nos da una palabra de Dios para nuestra vida. La semilla es la palabra de Dios o el mensaje que Dios tiene para tu vida. Ya sea el mensaje de salvación, de que Cristo murió por tu vida para que tengas vida eterna, o algún mensaje de exhortación, de que tenemos que cambiar algo o de que tenemos que ser perseverantes en la fe. El mensaje es esa semilla que se siembra. Y el suelo representa el corazón del hombre. Entonces, yo me preguntaba, ¿cuáles son las diferencias entre estas personas, no? Dice que los primeros es las semillas que caen junto al camino. Si tomamos de cómo lo explica Mateo, dice que son aquellas personas que no entienden el mensaje, que quizás rechazan el significado espiritual del mensaje. Tal vez por una dureza del corazón, o por indiferencia, por orgullo, o por incredulidad, o quizás por el pecado que hay en sus vidas. ¿Qué sucede con este tipo de personas? Dice que Satanás roba el mensaje. Y esas personas quedan así, en la nada, lejos de la posibilidad de tener salvación en Dios. Lejos de la posibilidad de ser transformados por Dios. ¿Por qué? Porque no entendieron el mensaje, no entendieron el significado espiritual que había detrás. No la parte literal, ¿no? Es como la parte de los discípulos, de la parte del sembrador, lo que Jesús les predicó a todos los que estaban en la playa sentados escuchando. Todos habían entendido que la semilla cayó en el camino y se la comieron las aves. La parte literal la entendieron. Pero la parte espiritual de aquello, muchos que no lo entienden porque lo rechazan o por la dureza del corazón, esa palabra termina siendo robada. El segundo tipo de persona dice que no tienen raíz. Y yo me preguntaba, ¿qué significa no tener raíz? ¿Cómo hago Dios para ser una persona que tenga raíz? Y dice que su fe carece de profundidad, de convicción, de compromiso genuino. Son personas inconstantes. Entonces, ¿qué sucede? El mensaje se seca apenas enfrentan algún problema, alguna angustia o aflicción. Cuando viene una crítica del enemigo o una presión social, una burla a causa de la fe, la terminan abandonando. ¿Por qué? Porque no están comprometidos con Dios. Su fe es superficial, no es profunda. Qué importante, ¿no? Que nuestra fe sea una fe que tenga una raíz profunda, sea verdadera, que tengamos convicción de esa fe. Qué importante tener esa raíz en nuestras vidas, porque si no tenemos esa raíz podemos escuchar la palabra, pero
después se seca en nuestra vida. Nuestra vida se seca, ¿no? No tenemos ese río de agua viva que nos renueva. El tercer tipo de persona, las distracciones mundanas lo ahogan. Como leíamos, ¿no? Las preocupaciones diarias. ¿Cuántos tienen preocupaciones diarias? Una lista, sí. Cuando me levanto en la mañana empiezo a pensar, hago la listita, todo lo que tengo que hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y cuando llega el final del día, hice una o dos cosas. ¡Oh, qué preocupación! Porque no logré hacer todo. Mañana tengo que hacer eso más lo otro que tenía que hacer. Se va acumulando. Todos tenemos preocupaciones diarias. Algunas son más importantes, otras son superficiales, pero son preocupaciones que están ahí, ¿no? El estrés. Las preocupaciones nos producen ese estrés. La ansiedad por lo que nos falta o por lo que esperamos que suceda y no sucede. O la preocupación por las deudas. También, como dice la palabra, la falsa ilusión de que el dinero nos brinda seguridad y felicidad. Pero usted sabe que todo lo material viene y va, no permanece. Un día podemos tener y al día siguiente lo podemos perder. El dinero no da seguridad. Hay una falsa ilusión en el mundo de que si tengo dinero voy a estar tranquilo. Pero el dinero se acaba o quizás se pierde de un momento para otro. Y eso es una distracción. Confiar en que eso nos da seguridad. También las distracciones por bienes o placeres. Cuando abrimos las redes sociales, todo el tiempo vemos promociones o gente publicitando, compren esto porque a mí me sirvió, compren esto porque te va a hacer la vida más fácil o más rápida. Y uno empieza a entrar ahí a Mercado Libre y a ver, comparar precios, a ver cuándo hay descuentos. Ahora estamos en la semana también de descuentos, que supuestamente son descuentos, pero si uno viene mirando mes a mes, en realidad le suben el precio y te ponen el descuento. Pero esa es una distracción, ¿no? Que a veces uno puede pasar en el celular minutos, horas, perdiendo tiempo que nos quita esa prioridad, desplaza a Dios como prioridad, ¿no? O también vemos mucha gente promocionando viajes, ¿no? Que muestran viajar a tal lugar, y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo querer viajar y no tiene nada de malo mostrar un lugar que uno va a viajar. El tema es cuando eso ocupa nuestra prioridad y nos trae angustia porque parece como algo imposible de lograr. Todo eso asfixia, dice la palabra, el crecimiento espiritual. ¿Y qué ocurre? No da fruto la palabra. Es decir, que no produce cambios positivos dentro nuestro, ni buenas obras, ni frutos para el reino de Dios. Estos son los espinos, cuando la palabra cae entre medio de espinos. No debemos dejar que nos asfixien. Y esto es lo que hablaba el devocional que leí más al principio de la prédica. Qué importante no dejarnos distraer. Dios le dio esa maldición al hombre y a la mujer, de los dolores en el parto y de que iba a tener que sufrir para ganarse el pan de cada día y trabajar, luchar contra cardos y espinos. Hoy en día quizás no es tan literal, sino que son estas las luchas que tenemos. Las luchas contra las preocupaciones, las luchas contra las distracciones de los bienes, de los placeres. Todo eso asfixia nuestro crecimiento espiritual y hace que no podamos dar fruto. Y el cuarto tipo de persona dice que son los que reciben y dan fruto. Son aquellos que escuchan el mensaje con un corazón receptible y honesto. Yo me preguntaba, ¿qué significa recibir el mensaje? Porque todas las demás personas también lo escucharon. Una cosa parece que es escuchar y otra cosa es recibirlo, aceptarlo. Dice que es
recibirlo con un corazón honesto. No lo oyen superficialmente, sino que lo entienden, lo asimilan y lo ponen en práctica, o al menos intentan ponerlo en práctica. Y cuando fracasan, vuelven a intentar. Son constantes, comprometidos con la palabra. Estas personas que perseveran en la fe y que son obedientes a pesar de las dificultades, su vida experimenta una transformación real. Producen cambios positivos, reflejan a Jesús en su vida diaria y ayudan a otros. Entonces yo les pregunto en esta mañana, ¿qué clase de persona quieres ser? ¿Qué clase de cristiano quieres ser? Yo quiero ser el número 4, el que recibe y da fruto, aunque cueste, aunque tenga que luchar, como dice la palabra, aunque tenga que perseverar ante las dificultades. Y entonces yo me preguntaba, ¿y cómo hago para convertirme en ese cristiano que representa la buena tierra? Y bueno, esto requiere un proceso, no es de un día para el otro, pero es un proceso intencional y diario de cultivo espiritual. No es una condición que se logra rápidamente, sino que es una actitud del corazón que se trabaja cada día, constantemente. Como dice la palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me encanta ese versículo porque siento que resume mucho esto de ser la persona que tenga un corazón receptible, que se deje transformar, que se deje renovar, que busque entender la palabra. Y sí, es difícil, pero quiero leerles algunos versículos que me venían a la mente cuando leía todo esto, que es un trabajo intencional, ¿no? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:19, que leía Joana la semana pasada, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Mateo 6:31, como compartía también la hermana hoy en la ofrenda, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, sabe que tenéis necesidad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Más temprano, mientras les compartía, les decía que muchas veces buscamos la identidad en lo que hacemos, en lo que logramos, ¿no? A mí me pasó al ser mamá, es como, bueno, ¿qué soy ahora? Y soy mamá. ¿Y vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Y soy mamá. Como que se vuelve ¿cómo dije? La profesión, la identidad de uno, y como que termina definiendo, ¿no?, la persona, desde cómo uno se viste para ser más práctica o porque uno tiene que amamantar, hasta la forma que uno habla, los temas que a uno le interesa. Es como que de repente tu vida se vuelve diferente y ya no recuerdo la persona que era antes. A veces hablamos con Cristian, ¿te acordás cuando éramos novios y íbamos a tal lugar y tomábamos mate? ¿Cuándo irá a pasar eso de nuevo? Ahora no podemos tomar mate porque viene un bebé y nos tira y se cae la yerba, y viene el otro y quiere probar y se quema, y ya están llorando los dos, y bueno, hay que levantarse y hay que entretener a uno, al otro. Y es como que la vida cambió por completo, ¿no? Pero como les dije más temprano, nuestra identidad tiene que estar en Dios. Nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Dice la palabra que Él nos creó para que reflejemos su gloria. Nos creó para que lo glorifiquemos, para que lo alabemos.
Y dice la palabra acá en Isaías, ¿no? Bueno, vamos a leer primero un poquito un versículo anterior para que esto se entienda también. Yo escribí acá, ¿qué piensa Dios de ti? ¿Para qué te creó Dios? ¿Alguna vez se preguntaron eso? ¿Para qué creó Dios al hombre? ¿O para qué me trajo Dios a este mundo? ¿Por qué me creó? Dice Isaías 4:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En otra versión, la traducción lenguaje actual, ese mismo versículo dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Y otra versión que me gustó, la nueva traducción viviente, dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien los formé. Amén. Y me gusta cuando el apóstol Pablo usa una metáfora de un olivo, de un árbol de olivo, para explicar cómo Dios nos unió a los no judíos, que somos nosotros, o llamados gentiles en la palabra, con su pueblo elegido, los judíos, y dándonos a ambos la misma salvación en Jesús, ¿no? Dice que el árbol y la raíz, el árbol dice que representa la familia de Dios y sus promesas, y la raíz de ese árbol, que son los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, es la que sostiene a todo el árbol y simboliza la fidelidad de Dios. Porque vemos cómo Dios trabajó en estas personas que eran imperfectas, pero decidieron confiar en Dios, tener fe en Dios. Y nosotros dice las ramas originales de este árbol, las ramas naturales, son el pueblo de Israel, los no judíos. Algunas de estas ramas fueron cortadas porque rechazaron a Jesús como el Mesías. Y nosotros, los que no somos judíos, los gentiles, y creímos en Jesús, somos el injerto, que dice que Dios nos ha hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Yo cuando leo esto me doy cuenta y pienso, wow, no nos merecíamos, digamos, como que nos trajeron, es como que somos adoptados, ¿no? Somos adoptados hijos de Dios, como hijos de Dios. Y quiero leerles desde más adelante, desde más el principio, y con esto ya termino, el versículo que les leí de Isaías 47, del 1 al 7. Esto Jehová ahí se lo escribe a la raíz, ¿no? A Jacob, a Israel, a Abraham, a Isaac. Pero nosotros también entramos en esa promesa. Por eso quería darles la explicación del olivo. Y dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur. Da acá y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Esa es la identidad que debemos tener. Y hay un montón de versículos y palabras en la Biblia, en las Escrituras, que hablan de lo preciado que somos para el Señor, de cuánto Él nos ama y que no nos va a abandonar.
esa tiene que ser nuestra identidad cuando vengan las preocupaciones, cuando vengan las distracciones, cuando venga la presión social, cuando vengan las críticas o las burlas. Nuestra identidad está en Cristo Jesús, el que dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor por esta palabra? Y le damos gracias porque aquella maldición que Dios lanzó sobre Adán y Eva en el Génesis, Cristo cuando murió en esa cruz también la cortó. Porque esta lucha que tenemos hoy, que no es contra cardos ni espinos, contra carne ni sangre, sino contra preocupaciones de este mundo y contra el enemigo de las tinieblas, Cristo ya la ha vencido. Cristo ya venció al mundo y tenemos que simplemente rendirnos ante Él y buscar reflejar su presencia, su vida. Amén. Amén.